Che, primero te quiero felicitar. Ayer vi una foto tuya donde estaba el candidato a presidente Alberto Fernández, estaba el titular de la bancaria, Sergio Palazzo, Sí. y estabas vos, ahí, los tres, el tridente ofensivo. ¿Qué era eso? No, ayer se realizó el Congreso Anual de la Asociación Bancaria y Palazzo me invitó a estar presente, invitó a una cantidad de personas, estaba Gioja, estaba Mansur, estaba el gobernador de Chubut, estaba Tomada, Marcó del Pon, había una cantidad de gente que habían invitado, porque iba a venir Alberto Fernández y iba a hacer una disertación en la apertura del Congreso. Fue una deferencia del secretario del gremio bancario conmigo. Obviamente no es muy habitual que un presidente de un banco esté en el Congreso del sindicato. Claro. Pero bueno, el nuestro es un banco muy especial, muy particular, es un banco cooperativo, tiene una política también muy especial con su personal, con sus trabajadores, y desde luego hay un vínculo muy fuerte, muy constructivo, y entonces no genera una dificultad eso, todo lo contrario. Tuve una recepción que me puso muy contento porque había un auditorio enorme, lleno de trabajadores de los bancos de todo el país, los delegados de todo el sistema bancario, y la verdad que me recibieron muy bien, me sentí muy contento. Bueno, la verdad es que es una imagen muy interesante, entre otras cosas porque contaba hoy Pablito que Alberto Fernández tuvo definiciones fuertes, digamos, ya en modo campaña, digamos, pero fuertes en relación a lo que era la mano invisible del mercado, en relación al tema, ¿no? El papel de la banca. Que no hay mano invisible, que tiene guante blanco, sí. Muy bien. Bueno, sí, cuando los mercados están felices, la gente está sufriendo. Cosas por el estilo, sí. Si te parece, hablamos de los datos de la economía que se conocieron ayer por el INDEC. Esos son la parte del sufrimiento. Claro, por eso, dale. Bueno, siempre es más de lo mismo. Ayer apareció el estimador mensual de actividad económica de abril. Esos datos siempre vienen con un poquito de atraso. El gobierno festeja porque comparado con marzo tiene una mejoría, pero el acumulado sigue siendo fuertemente negativo. La mejoría está dada, en realidad ellos lo disimulan bastante, porque el sector de la agricultura tiene un aumento de 3,47, mientras que el resto de la actividad tiene una caída del 4,77, el resto de los sectores sumados, exceptuado agricultura y ganadería, y sobre todo los que más caen son la industria manufacturera y el comercio mayorista y minorista, que se compadece con otros datos que ya vimos, ¿no es cierto? Entonces, agricultura, ganadería, caza, etcétera, y pesca tiene un incremento notable, pero es producto de la comparación de un año de buena cosecha con un año de mala cosecha, pero después todos los otros dan pum para abajo, ¿no? Comercio mayorista, minorista, menos 11,6, industria manufacturera, menos 8,5, electricidad, gas y agua, menos 6,1, construcción, menos 4,5. Entonces, terminar diciendo que mejoró porque el consolidado da solo uno menos 0,3, es una manera de presentar las cosas bastante creativa. Sí. Y ahí está la ya mencionada trampa estadística, por un lado de comparar años malos con otros malos, claro, un poco menos malos, y por otra parte de malo contra años igualmente malos. No tan malos, digamos. Claro, no tan malos. Y por otro lado la trampa estadística del promedio, ¿no? Del promedio, claro, del promedio. Pero también ayer se conoció
la evolución de la distribución del ingreso del primer trimestre, el coeficiente Gini, que dice varias cosas. Primero, ¿saben cuál es el ingreso promedio per cápita de la población de la Argentina? ¿Cuál? 13.447 pesos mensuales. ¿Cuánto? ¿13.000? 13.447. Ajá. Es el dato del INDEC, medido por el promedio de ingresos de toda la población. Después hace una comparación y muestra cómo se va acentuando la brecha entre los que más ganan y los que menos ganan, es decir, cómo se sigue avanzando, si se puede llamar avance, en una progresión negativa donde la diferencia entre los que más ganan y los que menos ganan se hace cada vez más notable. El otro día teníamos el dato de la ciudad de Buenos Aires que dábamos, que mostraba lo mismo, con la particularidad que estábamos hablando del distrito más rico de la Argentina, pero cuando ves el dato incluso para todo el país, eso te confirma que es estructural, ¿no es cierto? Uh-huh. También se conoció ayer el dato del intercambio comercial de mayo, uh-huh, y los diarios dan en general que hubo un fuerte superávit debido al aumento de las exportaciones del agro. Uh-huh. Ese es el título que está en todos lados. Sí. Lo estuvimos investigando un poquito y no es tan así. Mirá, las exportaciones de productos primarios aumentaron 17% respecto al mismo mes del año anterior. Uh-huh. Sin embargo, el fuerte superávit tiene más que ver con la reducción de las importaciones que con eso. Por ejemplo, cuando uno habla de las importaciones, o si comparás mayo contra mayo, vamos a verlo total, el saldo comercial mejoró 2.656 millones de dólares. Sí. Parece mucho, ¿no? Sí. Esto es producto de que subieron 853 millones las exportaciones, pero disminuyeron 1.803 las importaciones. ¿Y eso no es por regulaciones, por falta de actividad? Claro, ahora lo vemos, fíjate. Primero, los 5 meses dan lo mismo. Si tomás los 5 primeros meses del año, la mejora comparada con el año pasado son 9.080 millones. Los 5 primeros meses del año pasado había 4.552 millones de déficit, y ahora pasamos a 4.528 de superávit, 5 primeros meses. Ahora, eso es producto de 628 millones que subieron las exportaciones y 8.452 millones que se redujeron las importaciones. Uh-huh. Ahora vos podés decir, bueno, puede ser un buen dato, claro, están protegiendo. Vamos a mirar, por ejemplo, las importaciones de mayo, comparada con mayo del mes anterior, se redujeron 7,3% por disminución de precios y 22,3% por disminución de cantidades. Cuando te metes en los rubros, el total te dije fue 28 de disminución. Sí. De capital 37,4. Combustibles 41,5. Piezas y accesorios para bienes de capital 15,1. Bienes de consumo 22,1, es decir, bastante por debajo del promedio. Lo que muestra que en realidad se trata de una reducción producto del achique del país, porque incluso cuando lo mirás en los 5 primeros meses te vuelve a dar exactamente lo mismo, con las mismas composiciones de los rubros, ¿no? En los 5 primeros meses del año, en el acumulado de enero-mayo, hay una caída del 28,7, 3,2 por precio y 26,4 por cantidades, pero otra vez la importación de bienes de capital 40. Es decir, bienes de capital son máquinas. Máquinas, claro. Sí. Equipos. El promedio da 28,7, dentro del promedio bienes de capital 40, piezas y accesorios para bienes de capital 24,2.
Es decir, son industrias que producen menos porque venden menos y que consumen menos material. Cuando comparás este dato con otro que también se conoció, la evolución del trabajo registrado, según datos del Ministerio de Producción y Trabajo, en abril del 2019 se contabilizaron 12.113.900 trabajadores registrados. Eso significa 1,7 menos respecto al mismo mes del año anterior. Es decir, menos 203.900 trabajadores. Que siempre es un poquito más porque crece... Que siempre es un poquito. La cantidad de gente que puede trabajar, digamos. Si agregás los privados, disminuyeron 2,2 y aumentaron los trabajadores del sector público y ¿quién más aumentó? Aumentaron creo los cuentapropistas o algo por el estilo, ¿no? Después hay un dato por provincia: las mayores caídas en Tierra del Fuego 9,5, Catamarca 8,1, Chaco 6,3. Es terrible cuando mirás qué sectores se tomaron trabajadores: minas y canteras, agricultura. ¿Dónde se registraron las mayores caídas? Industria manufacturera 5,4, comercio 43,9, transporte 2,8, hoteles y restaurantes 2,5. Es decir, que eso acompaña el dato de que hayan caído las importaciones y que está vinculado a la actividad. Por eso la actividad industrial. Por eso se pierde empleo. Menor consumo, producto de la caída de los ingresos y la menor cantidad de gente que está en condiciones de consumir. Es decir, es un éxito del plan del gobierno. A partir del ajuste mejoran los indicadores. Así es. Pero disminuye la calidad de vida. Desde el punto de vista de lo que nosotros decimos que este plan vino a generar, que es un ajuste fenomenal sobre la base de la contracción de la economía, es decir, la búsqueda del déficit fiscal primario cero, que es producto de un ajuste brutal, ajuste que cuando mirás los datos es más grave aún, porque los ingresos fiscales caen por la merma de actividad, y entonces para llegar al cero tienen que ajustar muchísimo más los gastos. Entonces cuando mirás los recortes en los rubros básicos, cuánto cayó, por ejemplo, el peso de los gastos previsionales en el sistema, los gastos de salud, los gastos de educación, y ahí tenés el perfil del modelo que se está construyendo. Ahora, en los 90 era exactamente igual, Carlos. Exactamente igual. ¿No? Porque yo la otra vez estaba viendo unos números increíbles de lo que fue en ese momento el recorte en el Estado, me refiero a la época de Carlos Menem y Domingo Cavallo, sí. Recortes monumentales, y en la contabilidad creativa todo lo que se iba asumiendo de deuda no jugaba dentro del déficit. Te decían, no, pero el déficit está bien, Argentina es país emergente, que yo. Después vimos los sucesos del 2001. Hoy también te sacan de la cuenta de eso. Hablan de que aumentaron 20 y tantos mil millones de dólares la deuda, ¿no? El endeudamiento sigue y la fuga sigue. Es decir, efectivamente, bueno, de eso habló también ayer Alberto Fernández, ¿no? Es decir, de la cantidad de dólares que siguen saliendo de manera descontrolada de la Argentina, y que todo eso es, desde luego, una hipoteca que crece. De un país que se achica, con dólares que se fugan, con actividad que cada vez es más contraída, más reducida, de menor calidad, donde cuando mirás la composición del empleo, crecen los trabajadores informales y los cuentapropistas, y en esos cuentapropistas entran, por ejemplo, todos estos chicos que vemos andar por la calle con bicicleta, con el carrito colgado en el hombro, la caja colgada en el hombro, haciendo de repartidores. Esos trabajadores son cuentapropistas en los datos del INDEC. Y eso han crecido muchísimo, no hace falta estadística, uno los mira y los ve por la calle. Desde luego se trata de muchachos autoexplotados de una manera fenomenal, que no tienen ningún tipo de cobertura ni de seguridad social,
que si se enferman no cobran, si llueve no andan, pues qué sé yo, es de terror. Si a eso le llamamos trabajo de calidad, estamos la pifiamos de la realidad, ¿no? Claro, la pifiamos. Bueno, pero para los números, para mentir con los números no está mal igual, que es un poco lo que hace el gobierno, ¿no? Sí, pero ¿sabes qué, Roberto? Cada vez es más difícil, es tan evidente, porque después ves la caída del consumo, caída del consumo en shopping 22 y pico, y en supermercados y en centros de compra casi 13. Sí. Ese es el dato que te determina el resultado final. ¿Por qué la gente compra menos? Porque no tiene plata. Sí, claro. Es decir, todos esos otros datos que dimos, menos gente que trabaja, caída del salario real, caída de las jubilaciones, ¿dónde se refleja? En la contracción. Los que tienen un poco más de ingresos bajan la calidad de lo que compran, y entonces con toda naturalidad los diarios te explican que la gente prefiere segundas y terceras marcas, ¿no? Sí. Que eso también es un descenso en la calidad de vida. Otros directamente prescinden de determinados tipos de consumos, y eso da ese resultado de esa contracción, que además lleva muchísimos meses continuos de contracción, y que contradicen lo que nosotros pensábamos. ¿Cuántas veces yo dije en este mismo espacio, y ojo que en el 2019 van a empezar a aparecer datos buenos cuando la comparativa del año anterior malo, te digan lo peor ya pasó, pero hasta ahora no le salió. Vos fijate, ayer sale en la Universidad de Itela, y lo digo ahora saca un relevamiento de expectativa de inflación para adelante, para los próximos 12 meses. Sí. Encuesta de expectativa de inflación, elaborado por el Centro de Investigación y Finanzas de la Universidad Torcuato de Itela. 34,5. 34,5 para los próximos 12. Sí, claro. Ahora, claro, si lo comparan con el 55 que hay de los 12 para atrás, se puede llegar a presentar como un éxito notable. Claro. Y sigue siendo una inflación altísima. Pero además siempre hay que tener en cuenta que los valores absolutos tienen una lectura, pero lo que determina el verdadero sentido del dato es la comparación. Cuando vos decís inflación 55, salario 35, claro, o jubilaciones 30, entonces ahí tenés el efecto de la medida. Claro. Eso es el cambio en la distribución del ingreso de manera regresiva. Que eso se ve, ¿no? Se siente. No, pero aparte viste que están los números donde la transferencia. Están clarísimos. Sí. El sector más rico tiene el 31,2% de los ingresos. Así es. El 10% más rico tiene el 31,2%, lo cual es una barbaridad. Claro que eso del 10% más rico, sí, es un dato engañoso. Sí. Porque es el 10% más rico de los trabajadores registrados. Claro. Ahí faltan todas las ganancias de los grupos económicos, del sector financiero. Eso no está en el 10% ese. En todo caso, estará el sueldo del director de la empresa. Claro. Pero no la ganancia de la empresa. Sí. Y además, si desagregaras ese 10%, la brecha que hay dentro de ese 10% entre el 1 de arriba y el número 10 es fenomenal. También es un promedio mentiroso. Entonces dice, el 10% que más gana es 20 veces el que menos gana. Mentira. Es un dato amañado. Es mucho más, decís vos. El dato es mucho más grave. Y además, insisto, no están consideradas allí las ganancias empresarias. Claro. Eso es lo que cobran los que tienen sueldo registrado, los ejecutivos
de las empresas. Están los sueldos más grandes registrados, no sé si estarán los bonus y otras cosas, de los ejecutivos de las empresas que más ganan. Pero no lo que ganan las empresas. Claro. Si se hiciera ese número, sería pavorosamente mucho más grande la brecha. Claro. Bueno, la verdad es que en esta excursión por las estadísticas y los promedios, que sabemos que son medias verdades también, ¿no? Sí. Pero el panorama que devuelven es un panorama que muchas veces describimos, ¿no? Desde acá. El gobierno prefiere no hablar de economía. Claro. Habla de cualquier otra cosa. Sí. Por eso nos quiere meter en discusiones sobre si... Vos fíjate, decir que hay que eliminar las PASO para ahorrar 4.000 millones de pesos, sí, que medido en términos de los intereses de la deuda deben ser, no sé, un día de intereses o 2 días de intereses, algo por el estilo. Hay una desproporción en las cosas, pero de eso se habla, se escribe, debaten, aparecen teorías, cosas por el estilo. Bueno, por eso el gobierno acentúa ese discurso que tiene que ver con la mano dura, con la seguridad. Aparecen todos esos elementos de la xenofobia, los inmigrantes, el uso de los recursos del Estado, los colegios. Sí. Una agenda que le queda cómoda. Una agenda que le queda cómoda para mantener cautivo el voto de un sector de la ciudadanía que es afín a ese tipo de cosas y no tener que explicar lo que no pueden explicar, porque ya otra, decir que la inflación se resuelve taquito y quiero que me juzguen por cómo me fue cuando ya pasó. Ya pasó. La inflación y con la pobreza, eran los dos temas centrales que iban a tener que ser puestos sobre la mesa para juzgar la gestión del gobierno. Tiene un aplazado, ¿no? Claro. Carlos, totalmente de acuerdo. Como siempre, abrazo grandote. Chau. Gracias por todo. Es Carlos Heller, nuestro especialista en economía y finanzas, además presidente del Partido Solidario. Hoy, bueno, estuvimos escudriñando un poquito los datos de la economía en general, y mostrando cuáles son las materias en las que Cambiemos tiene a plazo un rojo gigante, un cero gigante. Bueno, gracias por estar al otro lado. Nos reencontramos mañana a las 6 de la mañana. Gracias Roxana Calabró, gracias Daniel Montero en la operación técnica, gracias a Pichiborro en la producción. Lamentablemente, quienes hacemos día a día Radio del Plata nos vemos obligados a realizar medidas de fuerza. La empresa, propiedad de Sebastián Ferreira y Santiago y Juan Acosta, y gerenciada por Martín Pereira, Leopoldo Elíes y Gustavo Hoyo, sigue sin abonar la totalidad de los salarios. Además, presentó concurso de acreedores con una deuda de 8 meses de sueldo. Tampoco hace los aportes previsionales y aún continuamos sin cobertura médica. En el edificio no hay limpieza diaria de oficinas y baños, con el consiguiente peligro para nuestra salud. Pedimos disculpas a las empresas que publicitan en la radio y a los oyentes por estas medidas, pero queremos que entiendan que no podemos trabajar en condiciones de precarización laboral. Una vez más, gracias por comprendernos.